Bueno, muchísimas gracias. Disculpen el retraso al inicio. De hecho, falta Sayuri Andrade, que ya está en camino y en cualquier momento nos acompañará. Este es el primer intermedio de este ciclo. Saben que el intermedio es parte de las actividades que organiza la Facultad de Comunicación en el marco de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz. Y quisimos dar el play de honor con un tema que además se conecta con una investigación que estamos desarrollando en el Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, con las profesoras Ana María Cano, Teresa Quirós, Rosario Nájara y quien les habla, Julio Mateus, sobre participación política en jóvenes universitarios. Y uno de esos elementos era, por cierto, el uso de las redes sociales y las plataformas digitales como parte de ese entramado que es la participación política. Entonces, luego de darles la bienvenida, quisiera presentar muy brevemente a los invitados, a quienes ustedes ya seguro conocen porque ha estado circulando la información. Nos acompañan Franco Pomalaya, que es activista del colectivo Dignidad, Augusto Rey, que es regidor de la Municipalidad de Lima, Sayuri, que está en camino y es dirigente estudiantil y vocera de la coordinadora 18D por el trabajo digno, Franco, que es vocero y miembro del equipo de comunicaciones de la Marcha por la Vida, Gabriel de la Cruz, director de No Tengo Miedo, y Iri Jave, por supuesto, que es profesora e investigadora de la universidad, y a distancia Enrique Rodón, que ha grabado un video y va a participar en una suerte de cuasi Skype, que preferimos grabar el video para que no haya problemas luego en la transmisión. Entonces, simplemente para invitarlos además a llenar las encuestas que les hemos repartido a la entrada, que van a ser muy útiles para la investigación que, como les contaba, estamos realizando, y además para que tuiteen aquellos tuiteros con el hashtag RedesUL, con el que, a partir del cual luego vamos a recoger algunos elementos para el intercambio de ideas final. Les cuento brevemente la metodología. Vamos a tener 3 bloques. Cada uno con una intervención muy corta de 5 minutos de cada uno de los invitados, y sí les voy a pedir ajustarse al tiempo. De hecho, aquí adelante Fátima, que es parte del equipo de investigación, nos está ayudando con un cronómetro, de modo que no va a haber manera de pasarnos ese tiempo, y si no, utilizaremos otros recursos como apagar la luz, cortar el sonido o lo que fuere, lo que haga falta. Tenemos un video que sintetiza un poco algunas de las últimas marchas y contramarchas y movilizaciones juveniles. Entonces vamos a empezar con él como para ambientarnos en el tema. Adelante, Omar. Porque estábamos diciendo de que no hemos venido a huevear ni hemos venido a pasear, hemos venido a protestar. Si vamos a avanzar, lo único que vamos a ocasionar si cogemos toda la pista es de que la policía venga y no nos deje marchar. Marchemos por un carril, dejemos pasar los carros por nuestros costados, marchemos pacíficos, ordenados hacia la Arequipa. ¿Están de acuerdo? Estamos aquí defendiendo la vida para que no se cometan abusos contra los pequeños que todavía no tienen voz. Nosotros que sí tenemos esta vida, ese don de Dios, estamos aquí para respaldar. Lo principal de esta marcha es básicamente concientizar a la gente, a la población, para que se dé cuenta de esta terrible televisión y los daños que causa a sus hijos, a los menores. Nosotros luchamos por las futuras generaciones que vienen. Lo que nosotros como jóvenes organizados estamos buscando es que se derogue la ley. No queremos rectificaciones, porque eso no va a mejorar las condiciones con las cuales están brindando los servicios a los jóvenes. La lucha no se acaba hoy, pero estamos totalmente convencidos de que todos los argumentos de la ley están de nuestro lado. Ahora somos 50 y se puede hacer la marcha, compañeros. Es por esa razón que no hay que desanimarnos. Más bien, hay que salir a marchar de una vez por todas y gritar juntos: la televisión basura afecta a la cultura. La televisión basura afecta a la cultura. Soy una mamá joven y justamente para darle el mensaje a las mamás jóvenes que deben de luchar siempre por la vida de sus hijos. Aquí estamos en favor de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos como seres humanos. Los derechos humanos ni los derechos civiles se negocian. Y el día de hoy, en la quinta marcha, estamos movilizados con la clara consigna de derogar la norma.
Bueno, todas estas imágenes son las que ocurren a diario. Cada vez es más común ver movilizaciones y marchas. Quizá en un imaginario, no sé si ustedes lo compartan, de mi niñez, las marchas eran eventos muy poderosos, masivos, y que tenían una estructura de organización un tanto distinta a la que estamos viendo ahora. Creo que cada vez es más fácil reconocer que podemos organizar una marcha, si queremos, sacando el celular, lanzando un par de ideas y convocando gente a través de plataformas como WhatsApp de pronto, ¿no? O el Twitter, que han devenido en instrumentos políticos muy poderosos. De hecho, tenemos todos en la cabeza imágenes de eventos políticos contemporáneos como Occupy Wall Street, que quizá fue como el gran paradigma de movilización, la misma Primavera Árabe, movimientos de indignados, que justamente van a ser parte de este intercambio de experiencias, y una serie de protestas estudiantiles en muchos países y también en el Perú. Entonces la idea es contextualizar un poco el rol de las redes sociales en nuestro contexto, en nuestra democracia, en nuestro aparato de gobierno, en nuestra sociedad, y ver qué tanto se parece o qué tanto se aleja de aquellos elementos que comparten el resto de movilizaciones globales, ¿no? Al mismo tiempo quería poner un poco en la agenda la idea de que hay una serie de características que podrían estar relacionadas con estos nuevos formatos de organización, como por ejemplo la difusión del liderazgo, ¿no? En los movimientos o instituciones tradicionales había un reconocimiento muy claro de quién lideraba los procesos. Y de hecho, termino con una anécdota. En la organización de este evento, originalmente Franco no estaba invitado Franco, y yo distorsioné los papeles y yo dije que Franco era representante de un movimiento que no era, y luego me llamó alguien diciendo que Sayuri no representaba el movimiento que decía representar. Y todo esto en realidad, más allá de la anécdota, yo creo que es muy decidor de cómo las organizaciones hoy tienen un nivel de organización, de nuevo, a la redundancia, mucho más difuso, mucho más heterogéneo, mucho más disperso, que al mismo tiempo hace difícil reconocer personas puntuales. Es decir, son movimientos y grupos colectivos que comparten una serie de elementos en común, pero que al mismo tiempo también pueden desvanecerse con mucha facilidad, ¿no? Creo que todos somos testigos de movimientos que aparecen e inmediatamente desaparecen. Entonces, esto creo que también es importante ponerlo en agenda. Y como último tema, creo que la mediatización de las redes sociales, sea por las películas que hemos visto, por las series de televisión o por los libros que se han producido, creo que nos están dejando una idea a veces un poco distorsionada del papel real de la red social. Creemos que solo hacer clic de pronto en una manifestación es ya participar, ¿no? Este concepto que se llama slacktivism, que tiene que ver con una participación más bien holgazana, ¿no? Es decir, a distancia, yo por el celular ya firmé en contra de los toros, ya firmé a favor de esta manifestación. Hola, sí. Y con eso ya está mi participación. Habría que distinguir de pronto en nuestras intervenciones qué es participación y qué cosa es engagement o implicación en un movimiento social, ¿no? Entonces, con estos parámetros yo creo que vamos a dar inicio a las rondas de intervenciones. Empezamos con Franco, aquí está el micro. Dado que esto es como un programa grabado, les pediré tenerlo muy bien apuntado para que se pueda grabar el audio. ¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Okay. Ya. Yo soy Franco. Yo me inicié básicamente a raíz del conflicto en Conga. En el 2002, en febrero, comenzó la gran marcha por el agua y por la vida, que era, digamos, una protesta aquí en Lima en contra del gran proyecto que hay en Cajamarca. Esa fue la primera actividad que tuve y desde ahí no he parado hasta ahora. Yo recuerdo que en las redes, la protesta más importante que se formó en las redes fue la marcha contra la repartija. Ese fue el punto clave. A raíz de eso, ahí fue cuando, digamos, las personas, los jóvenes sobre todo, que tienen como un espacio de sociabilización, las redes, comenzaron ahí a unirse, a conocerse, y a raíz de eso, a raíz de la indignación sobre todo, me parece importante ahorita mencionar a los jóvenes, que son jóvenes que, digamos, rechazan los partidos políticos
y desconfían incluso de los liderazgos. Pero lo que nos une, digamos, es ese fuego de indignación que hay cuando se ven, digamos, injusticias o malos actos. Entonces, a raíz de esto salimos a las calles. Ese fue el primer punto. Y luego vino las marchas contra la ley Pulpín. Y eso, digamos, fue la manera más dura y más potente en los medios de cómo en las redes sociales se gestan y a raíz de eso aparecemos en espacios públicos. Esa creo que es la importancia de las redes sociales. Muy buenos días, mi nombre es Augusto Rey, actualmente soy regidor de Lima. Sin embargo, vengo participando en distintas actividades políticas ya desde hace un buen tiempo. De hecho, con Julio hemos hecho política hace un buen tiempo. Bueno, en una organización que se llama Coherencia Perú. Ya hemos tenido experiencias electorales, una distrital en el 2010, en el 2011 postulamos al Congreso. De hecho, yo fui candidato al Congreso como parte de Coherencia Perú. Con Fuerza Social, invitados de Fuerza Social. Hemos respaldado algunas candidaturas distritales luego, también en Barranco, y recientemente, bueno, yo postulé como teniente alcalde a la ciudad de Lima y ahora soy regidor, ¿no? Y les comento este cargo formal que tengo porque estos meses me han enseñado, que es mi primer cargo político electo, que muchas veces hacer política informal es más interesante. De hecho, la política pues, puede ser formal o informal, ¿no? O sea, podemos ejercer la política, la acción política en el Consejo, en el Congreso, en el Gobierno Central, ¿no? Hay muchos espacios. Sin embargo, la libertad que te da la calle es otra. Hace una semana hubo una movilización de jóvenes por el bypass, ¿no es cierto? El colectivo Acción Ciudadana por Lima, junto a varios movimientos, en realidad, varios movimientos participaron, se movilizaron casi 3.000 jóvenes. Y la acción inmediata del alcalde Castañeda Locio fue salir al día siguiente a decir que una serie de personas, entre ellas yo, estábamos detrás de la marcha, ¿no? No solamente eso, ponen una foto nuestra con un circulito en nuestra cara. Yo le digo, primero, gracias de haber pensado que era capaz de mover a 3.000 personas. De verdad, muchas gracias. Porque eso pues no es real, ¿cierto? Ni siquiera el alcalde Castañeda puede mover 3.000 jóvenes. Eso es falso. Salvo que, bueno, compre pollos, pero pollos a la brasa, que esa es una opción que ya se utilizaba antes. Pero en términos concretos, los jóvenes salen solos, ¿no? Y eso es absolutamente real. De hecho, desde, volviendo a esta dualidad política formal e informal, de hecho, este cargo formal que ahora tengo me impide participar activamente en las marchas, porque se corre el riesgo de que se utilice ese argumento de que estamos los políticos, ¿no es cierto?, como si los otros no fueran políticos, detrás de la marcha politizándola, asusando a estos revoltosos, ¿no? El día de ayer llegué a la Costa Verde a las 12 de la noche, ¿no? Por el tema del, pues, todos lo deben saber, sobre el tercer carril. Apenas llegué y a los 5 o 4 minutos aparece una foto mía en una serie de... Yo tengo como unos 60 trolls que insultan constantemente, y dan vueltas todo el rato. No exagero con el número. Que yo creo que sé dónde vienen, pero bueno, no puedo hacer la denuncia pública porque podrían tener un problema. El asunto es que aparece una foto mía en la Costa Verde inmediatamente, como en 10 de esos 60 trolls. Y solamente había prensa de la Municipalidad de Lima. Entonces, eso me enseña que al final la política informal termina siendo muy interesante, muy potente para poder persuadir, para poder difundir, para poder tener realmente una participación activa en la ciudadanía, pues la política formal a veces te distancia y te impide participar de estas movilizaciones de manera activa. De hecho, participé en la marcha de la Unión Civil, de hecho, hablé en el escenario central. Y eso inmediatamente generó ciertos inconvenientes, ¿no? Se me acerca un colega, un amigo, ¿no? Me dice, oye, ¿tú crees que sea conveniente que tú teniendo un cargo estés parado ahí porque politizas la marcha? Dije, Dios mío, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el límite, cierto, entre la política formal e informal? No sé, es una reflexión bien interesante, ¿no? Y creo que quienes participamos en las marchas desde un inicio sabemos perfectamente que cuando viene un político o un partido político, inmediatamente hay
No hay un nerviosismo, porque dices, oye, te estás aprovechando de mi esfuerzo, te estás aprovechando de nuestro esfuerzo, y de los liderazgos más heterogéneos, más diversos y menos identificados, ¿no? Bueno, en todo caso, como resumen, en realidad, si es que una autoridad pretende deslegitimar una marcha diciendo que está politizada, pues en realidad es una falta de respeto para quienes han ido a la marcha. Y además, una falta de entendimiento de la realidad para comprender que lo que está pasando en la ciudad de Lima en particular es bien interesante. La semana pasada se ha formado esta unidad o unión de estudiantes de arquitectura por Lima. Hablaba con Willy Ludeña, un urbanista de la UNI recientemente, y me decía, he soñado con eso toda mi vida. Todas las facultades de arquitectura juntas, ¿no? Algo está pasando y en parte es por las redes sociales, que de eso ya hablaremos un poco más. Gracias. Perdón por la tardanza. Mi nombre es Sayuri Andrade, soy estudiante de Antropología de la Católica. Me inicié en política en realidad en la universidad. Fui, dirigente estudiantil un tiempo. Yo ahora milito en un partido político, de hecho creo que acá nadie lo hace. En el Perú muy poca gente lo hace, pero creo que es un reto, ¿no? Y en realidad, ahora que Augusto un poco comentaba cómo se inició en esto de la movida del activismo social, se quiere decir, la primera marcha que yo recuerdo a la que participé fue en el 2009, por el tema de Bagua. Y en realidad, si bien había Facebook, no era tan, no era un uso muy común. Y a pesar de eso, hubo miles de personas. Entonces, y la Universidad Católica tuvo una presencia muy importante en esa movilización. Y eso me hace pensar que si bien las redes sociales, de hecho, ayudan a convocar, creo que no son, digamos, el elemento principal. Creo que el elemento principal es la organización. Y creo que en ese sentido tampoco se puede invisibilizar el trabajo de muchos colectivos, de algunos partidos y de personas que sin estar organizadas pues asumen un rol preponderante para de alguna manera pues hacer efectivo el reclamo en las calles, ¿no? Entonces creo que el tema de las redes sociales, sobre todo en las últimas movilizaciones, como han recordado acá, de contra el régimen laboral juvenil, ayudaron muchísimo. Creo que no fue el único factor que ayudó a que estas marchas fueran masivas, ¿no? Y en todo caso yo lo venía a recordar un poco porque al estar en un partido político, de hecho tengo un reto encima mío, porque hay una gran desconfianza con la clase política en nuestro país. Y una de las cosas que creo que también es un reto para nosotros es que esta desconfianza en la clase política no se vuelva una virtud. Es decir, vivimos en un país que es partidista, que tiene una democracia de partidos, y en realidad el movimiento social está nuevamente articulándose. Entonces yo creo que nuestro reto en realidad es reconciliar a la calle con la política, que en ningún momento debió estar de alguna manera pues desarticulada. Y tenemos muchos ejemplos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, de cómo es que estos movimientos sociales finalmente lo que hacen es no solamente colocar agendas coyunturales, sino que además asumir un rol mucho más de ejercicio estatal, ¿no? Entonces ha pasado en Grecia, está pasando en España. Yo sí odio las comparaciones entre los movimientos. Siempre preguntan, ay, pero ¿y ahora ustedes? Con lo que pasó en Chile, lo que pasó en España. Yo creo que la situación es muy distinta, pero sí creo que sirve un poco para pensar en esta relación que se ha perdido entre la política en las calles, como mencionaba Augusto, ¿no? Informal y formal. Yo creo que son dos canales que, a pesar de estar en constante tensión, tienen que estar de alguna manera articulados. Porque en un país como el nuestro, donde las instituciones no funcionan o son muy precarias, lo que finalmente hace que haya un balance y una fiscalización real a los poderes del Estado es la calle, es la gente. Entonces, y ahí por ejemplo hay un tema que no se toca mucho y es el tema del poder. Y en realidad uno puede ver que en la calle también ejerce un poder distinto, pero es un poder que finalmente está ahí, de la gente organizada. Y en realidad, un poco ya remitiéndome al caso más próximo, que es el tema de las movilizaciones juveniles por la ley laboral juvenil, por la cual me convocaron también, creo que es muy sintomático, ¿no? De hecho, había muchísimos jóvenes con un discurso bastante fuerte contra los partidos, pero que a la vez su reclamo era dirigido al Estado, ¿no? Entonces, era algo bastante paradójico, pero lo que nos hace pensar también es, finalmente lo que buscamos es reconciliar ambos canales, ¿no? El institucional y el informal. Entonces creo que hay un reto sobre todo para nosotros los jóvenes que estamos organizados, cómo es que de alguna manera resignificamos la política, ¿no? Y la forma de hacer política, más allá de ideologías, más allá de partidos específicos. Creo que un poco el reto es cómo renovamos esa forma de hacer política.
Y en esa línea, un poco para terminar y ser breve, soy miembro ahora de un grupo que se llama Poder Ciudadano, que es una iniciativa ciudadana que está compuesta por estudiantes y egresados de universidades. También hay egresados de la Universidad de Lima, aunque no lo crean. Y en realidad la idea es que un poco es animarlos a que ustedes también pues asuman un rol mucho más activo en ese tipo de actividades. Creo que el mundo no va a cambiar si uno no se pone en verdad y cae en la cuenta de que no solamente uno tiene que compartir una foto en Facebook. La idea es cómo eso se hace real y concreto, cómo llegas a establecer finalmente tu demanda y cómo es que eso llega a esos poderes del Estado que finalmente deciden. Entonces creo que es un poco el reto que tenemos hoy, es un poco el reto que he asumido también, y el reto que ha asumido este nuevo grupo en el cual activo y que creo que tiene mucho para dar. Gracias. Bueno. Ante todo, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio y un poco para levantarnos la autoestima con lo que acaba de decir Sayuri. Bueno, yo soy estudiante de esta casa de estudios, orgullosamente, y más aún con el orgullo de haber sido educado por excelentes profesores como María Teresa Quiroz, Ana María Cano, Pipo García Conto y por supuesto mi formador personal, el doc, Víctor Atala. Rápidamente a la primera pregunta acerca de cuál es la institución que yo vengo a representar. La Marcha por la Vida es una, y me voy a limitar a leer para someterme al tiempo que me han dado. La Marcha por la Vida es una iniciativa ciudadana conformada por personas de diversas religiones y no necesariamente gente simpatizante con la fe y con la religión. ¿Y por qué la denominamos Marcha por la Vida? Porque el 25 de marzo de cada año se celebra en nuestro país el Día del Niño por Nacer, de acuerdo con la Ley 27654, que se basa en el artículo de la Constitución Política, en el artículo 1, de la Constitución Política, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, como celebración de esta fecha, se realiza esta gran celebración que reúne a gente que comparte la causa de la defensa de la vida del ser más indefenso de todos, el niño por nacer, el concebido. Y en segundo lugar, la razón de la existencia de esta movilización es un llamado de atención, una advertencia a la sociedad y el Estado de que se tiene que legislar siempre en torno a una mirada integral del ser humano. Es decir, garantizando las posibilidades dignas de vivir, fuera cual fuera la realidad. A la vez es una advertencia, esta Marcha por la Vida, de que cada día se quiere instaurar en nuestro país una ideología de género, bajo el pretexto de que hombres y mujeres son iguales en todas sus dimensiones humanas, y en ese sentido, desde esta perspectiva de la ideología de género, se busca legalizar el aborto libre, no solamente el aborto por violación, como nos dicen ahora, la eutanasia, la pena de muerte y entre otros temas que no quisiera mencionar para no generar susceptibilidades. Respondiendo ahora sí la pregunta, ¿cómo aportan las redes sociales a esta causa? Yo debo decir que las redes sociales jugaron un papel importantísimo y desde dos frentes que yo quisiera desarrollar rápidamente en este tiempo que me queda, en pro de la marcha y en contra de la marcha. En pro de la marcha porque descubrimos que hay un potencial en las redes que definitivamente se tiene que explotar, se tiene que desarrollar. En febrero, para dar un ejemplo, teníamos 39.000 seguidores en nuestra fanpage y poco más de un mes, al llegar al día de la marcha, el 22 de marzo, llegamos a 51.000. Es decir, estamos hablando de 10.000 personas y estoy segurísimo de que no son perfiles falsos como sucede en otras agrupaciones o como fuera. Estamos hablando de 10.000 personas que comparten esta causa y que se unieron al objetivo que es defender la vida desde la concepción. Otro dato extraído de las estadísticas de Facebook nos indican el alcance, que es un concepto que manejamos mucho los comunicadores en redes sociales, que es el 22 de marzo llegó a ser, las publicaciones llegaron a ser, hasta 250.000 personas, según las estadísticas de Facebook. Obviamente no las puedo mostrar por una cuestión de prudencia. Bajo la premisa de que nuestra era digital convierte al ser humano en un ser ya no independiente, sino dependiente de aparatos, nos consta que tuvimos que abrirnos a otras alternativas, como Instagram, donde obtuvimos también nuestros primeros 1.000 seguidores en menos de 2 meses.
A ello se suma un arduo trabajo con voluntarios que difundieron el evento oficial en las redes hasta llegar a 100.000 invitados. Asimismo, estos voluntarios, con quienes coordinamos a través de un sistema de mailing, asumieron la labor de repartir volantes, de idear formas creativas para captar más gente. Y el otro factor que quería hacer mención era el en contra de la marcha, como decía. Pues no me cabe duda de que los espacios digitales más propicios para la discusión y el debate son Facebook y Twitter. Están dominados notoriamente por personas que profesan la ideología que explicaba al inicio y que hoy yo le podría llamar una izquierda radical. Yo tengo desde enero un trabajo de monitoreo de redes y no se imaginan lo sorprendido que estoy de poder encontrar una cantidad de trolls, como mencionaba Augusto, de perfiles falsos, gente que, y te das cuenta porque no tienen seguidores en Twitter, por ejemplo, y sus perfiles de Twitter son feministas a morir, y sus tweets únicamente van en la línea del feminismo o del pro aborto, y son gente que se dedica únicamente a atacar nuestra causa. Y ustedes habrán visto en el pabellón, en el primer piso del pabellón E, cómo nos han atacado a través de una gráfica saboteada, que es lo peor que pueden hacer. Y yo me pongo en el lugar de Augusto cuando ponen su imagen, porque no me parece correcto que se hagan ese tipo de cosas. Mucho menos que agarren la imagen de un cura, independientemente de mi posición religiosa, que no tiene que ver al caso. No me parece correcto que se agarre la imagen de un cura, ya termino, y se sabotee su imagen dando el mensaje de que este cura es un pedófilo, cuando se pretende, ¿no?, inculcar esta generalización de que así es la Iglesia Católica, no sé. Y bueno. No es sabotaje, es que ya venció tu tiempo. Sí. Bueno, sí, terminé de decir lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriel y yo soy gay. Y esta enunciación a mí me coloca en una situación de vulnerabilidad particular. Muchas de las personas que somos gays, lesbianas o trans o bisexuales y que de pronto nos hemos enunciado de esta forma, hemos pasado por todo un proceso complicado durante nuestra vida. Muchos por violencia en los colegios, bullying. ¿Quién de ustedes no ha estudiado con un mariconcito en el salón de clases, por ejemplo? Mucha violencia en las calles y de pronto te identifican como amanerado o feminado, o de pronto violencia también al momento de postular un trabajo, ascender en un espacio de trabajo. Muchas veces también violencia al momento de acceder al sistema de salud, donde hasta hace poco recién Salud ha sacado una resolución donde justamente ha colocado que las personas homosexuales sí podemos donar sangre. ¿Por qué? Porque antes se señalaba que era una causal donde nos impedían donar sangre, porque se entendía que éramos personas promiscuas, ¿no? Lo que, bueno, no necesariamente tiene que ser así con todos y con todas, no sé, bueno, cada uno sabrá. Y esta enunciación creo que también es una enunciación política. Para nosotros y nosotras, las personas que nos reconocemos como gays, bisexuales, lesbianas o trans, justamente hemos pasado por un proceso complicado, no solamente de aceptación personal, sino también de aceptación social. Y esa aceptación nos lleva también a un empoderamiento. Es decir, este empoderamiento nos lleva a nosotros poder sentarme delante de ustedes y decirles que soy gay, cuando probablemente muchos años atrás, solamente 5 o 6 años atrás, yo jamás lo hubiese hecho, y Augusto es testigo de eso, porque cuando hemos coincidido en la universidad, en algunos espacios, nunca hubiese dicho que soy gay, ¿no? Entonces, nosotros pensando desde No Tengo Miedo, dijimos, hagamos una campaña donde justamente se promueva eso. Entonces lanzamos la campaña No Tengo Miedo, justamente con la idea de decir, no tengas miedo, no va a pasar nada si juntos somos más fuertes, más visibles y estamos juntos respaldándonos al otro y a la otra. Entonces, lo que hicimos fue una campaña donde las personas compartían sus historias y sus vivencias por el hecho de ser gay, lesbiana o trans a través de las redes sociales. Las personas compartían su experiencia positiva o negativa, tanto en nuestra página web, que es notengomiedo.p,
Y desde esa web nosotros lo llevábamos a Facebook. Desde Facebook las personas la compartían en sus redes sociales y era una experiencia súper bacán porque sus familiares, primos y primas, le comentaban y le decían: qué valiente eres, estoy contigo, yo te apoyo, me sumo a tu lucha, me sumo a tu causa. De pronto hay una persona que compartió su experiencia de bullying en el colegio y la persona que le hacía bullying la tenía en el Facebook, la leyó y le comentó. Y le puso: discúlpame si te hice daño, discúlpame si te hice pasar un mal rato, lo siento mucho, de verdad lo siento. Y eso fue un momento súper bacán para esta persona porque lo reconcilió con este sujeto que de pronto en su momento se dejó llevar por los chistes homofóbicos, por la cultura homofóbica que existe en este país, machista, homofóbica, con la cual todos vivimos todos los días de nuestras vidas. Entonces, lo que hicimos nosotros con estas 300 historias que llegaron fue un documento que se llamó Estado de Violencia, donde los resultados que arrojaron fue que el 90% de las historias que recibimos fue de violencia, donde el 45% de las historias que habíamos recibido de la violencia sucedía en la casa, el resto de violencia sucedía en las calles, es decir, por serenazgo, por la policía que te agredía o por las personas que caminaban por tu lado y te gritaban algo obsceno o algo inapropiado, ¿no? Y también muchos reportes de violencia en los colegios. Con esto nosotros convocamos a candidatos y candidatas a la alcaldía de Lima para llevarles esta información y hacerles un compromiso por los derechos humanos, justamente para evitar que en la ciudad en la que yo quiero vivir no siga viviendo bajo violencia, porque mi vida también vale y también quiero que se la respete. Los firmaron 8 candidatos y con esto nosotros tenemos ya un acercamiento con partidos políticos. Logramos hablar con la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien se comprometió en el momento que era ministra también por trabajar por los derechos de las personas LGBT de este país. Entonces, eso también es un ejemplo como de pronto un tweet, un post en Facebook se convierte en un hecho político. Antes de darle paso a Iris para que haga el primer balance, falta la intervención que quedó pendiente de Enrique. ¿La podemos pasar ahora, por favor? Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor Mateus su invitación y también me gustaría disculparme por el hecho de no poder estar presencialmente allí. Por lo que hace a mi intervención, me gustaría dar 4 pinceladas desde un punto de vista crítico sobre las potencialidades y también sobre las debilidades de las redes sociales como catalizadores, como movilizadores de personas desde un punto de vista político. Y desde mi vertiente profesional, desde el periodismo, pero también desde un punto de vista académico, para introducir un par de conceptos que creo que pueden ser bastante interesantes a la hora de debatir un tema así. Por lo que al periodismo respecta, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros corresponsales en acudir a Plaza Catalunya, la plaza más importante de Barcelona, para explicar y narrar el 15M. Al principio fueron unas 15 o 20 personas durmiendo entre cartones, pero al final al cabo de 15 días, acabaron siendo unas 6.000, 7.000, manifestándose, organizándose y debatiendo en la asamblea un cambio de modelo, un cambio de sistema. ¿Cómo sucedió eso? Pues tengo muy claro que el germen de todo nació en las redes sociales, pero su desarrollo trascendió de ellas. Con ello quiero decir que, para poner un ejemplo muy práctico, a partir del tercer cuarto día había ancianos de unos 70, 80 años manifestándose por sus nietos, para que hubiera un cambio de modelo, para que tuvieran una sanidad mejor, para que tuvieran una educación mejor o un futuro mejor. ¿Cómo llegó el mensaje hasta ellos? Está claro que las redes sociales son muy importantes, pero no son determinantes, porque por 2 factores, a mi parecer. Uno, por el factor de la brecha digital, porque no todo el mundo tiene internet, porque no todo el mundo sabe usarlo, porque no todo el mundo tiene redes sociales, y quien tiene redes sociales puede ser que no las sepa usar. Y segundo, porque los medios de comunicación tradicionales todavía tienen mucho peso, generan muchos contenidos, tienen muchos recursos, tanto humanos como económicos, y eso también condiciona el proceso comunicativo. Lo que es imposible de tachar, lo que es
impresionante de las redes sociales es su capacidad de marcar la agenda, tanto la agenda política como la agenda mediática, y eso permite que haya muchos más impactos a mucha más gente y mucho más diversificada para atender un caso concreto, pero siempre estaremos bajo la tiranía del editor periodístico, que decidirá si eso entra o no entra en el informativo, aunque pueda haber mucha presión social. Eso también facilita mucho el fenómeno del boca a oreja, ¿no? Porque como al haber muchos más impactos mediáticos, hace que esté mucho más presente en la cabeza de la gente. También me gustaría introducir un concepto que es el de slacktivism, que según los teóricos en comunicación política vendría a ser algo así como esa voluntad de cambiar el mundo a golpe de clic. Creer que es por el de estar delante del ordenador y darle 2 clics a una petición en línea o compartir fotografías, ya estás cambiando el mundo. Creo que las redes sociales también son tiranas en este sentido, porque nos pueden dar una visión un poco sesgada de la realidad y hacernos creer que somos una especie de superhéroes desde el sofá de nuestra casa o desde la terraza de un bar compartiendo vídeos en Facebook. Y por último, de todo esto sale Podemos, un partido político con ansias de cambio y de ruptura con el establishment político español. La cuestión está en, ¿sale Podemos de las redes sociales? Para mí, no. Para mí Podemos sale de una voluntad de cambio de un sector muy amplio de la población, de un discurso muy accesible, muy masticado, muy simple en cierta manera, mejor que simple, más comprensible, y también de un contexto de crisis devastadora de 7 años, que han permitido que a través de las redes sociales se pueda articular toda una serie de discurso muy seductor, muy rupturista y sobre todo fijar un punto de luz en un túnel donde mucha gente no ha visto salida. Ya para ir concluyendo, me gustaría trasladar una pregunta a la audiencia, y es si creen ustedes que puede suceder algo así en su país, teniendo en cuenta las condiciones sociales, políticas y económicas. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora sí, culminada la primera ronda de intervenciones, como han visto, de lo que se trata aquí es de intercambiar experiencias y de exponer casos muy diversos. Todas las personas que representan grupos representan causas bastante heterogéneas, y eso creo que en eso radica la riqueza de este conversatorio. Entonces ahora, Iris, una primera lectura general que puedas compartir con nosotros. Bueno, ante todo es un placer para mí compartir con ustedes, miembros, líderes compartidos de estos movimientos. Yo los sigo en el espacio público, sigo todo lo que hacen, qué actividades tienen. De hecho, utilizo muchas de las intervenciones públicas o artísticas que tienen en mis clases de comunicación política, justamente. Y una primera cosa que quería colocar es que creo que lo que están mostrando de alguna manera con toda esta acción política, porque sí es una acción política que se realiza, pues busca un cambio, una transformación, es que se está poniendo en tela de juicio la representatividad de los ciudadanos. No es suficiente ir a votar para ejercer nuestro derecho a ser representados. No sentimos que los congresistas o que las autoridades nos representen del todo. Nuestras demandas no están comprendidas en las políticas públicas de una manera mucho más integral. Se empiezan a abordar cuando se genera una presión y se genera una manifestación, pero no se incorporan per se, ¿no? Y lo que está en juego, decía, es la representatividad y el ejercicio del poder. ¿Quiénes acceden al ejercicio del poder? En nuestro país, para ser electo, hay que hacerlo mediante una votación. Ese es nuestro modelo político, es la democracia en la que vivimos. Y cuando votamos por alguien, terminamos votando por el más malo, por el menos malo, ¿no? O por el que no simpatiza un poco, pero no estamos del todo convencidos. Y entonces empezamos a buscar otras maneras de ejercer el poder, otras maneras de intervenir para buscar una interlocución con las autoridades, para dialogar con la sociedad y que se empiecen a visibilizar las demandas que tenemos desde distintos grupos sociales. Y entonces creo que la ciudadanía empieza a ejercer ese poder
y utiliza esta vigilancia ciudadana para colocar sus demandas, para promover políticas, para generar procesos de incidencia. Y eso me parece que es un valor, es un proceso que se está viviendo. No podríamos hablar todavía de un movimiento social, no tiene las características de un movimiento social en el sentido que tiene una permanencia o que tiene determinados criterios o determinados atributos para seguir en el tiempo, pero sí se está cambiando, se está tensando un poco la relación de la ciudadanía con el Estado. Una segunda cosa que quería decir es acerca del ejercicio de la política, los partidos políticos. Ya se mencionó esto de que los partidos políticos no nos representan, están lejos. Los partidos políticos empiezan también a preocuparse y a ver cómo van a hacer para incorporar nuevos jóvenes. Hace un año solamente, un grupo de trabajo de mi clase de comunicación política investigó cómo usaba el Partido Aprista Peruano las redes sociales, si las usaba como una estrategia para convocar a nuevos jóvenes o no. Y no encontró casi nada. No tenían esa estrategia presente para convocar a los jóvenes. Pero el otro día, ayer me parece, ha habido una manifestación de un grupo de jóvenes apristas demandando ser escuchados e interviniendo y haciendo también una acción pública en la calle, ¿no? Probablemente la estructura interna del partido no tiene espacios para escucharlos en sus demandas y tienen que salir para ser escuchados, ¿no? Y ahí pasa un tercer punto que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación también se han visto invadidos o se han visto intervenidos por las redes sociales y han tenido que incorporar a sus plataformas. Hoy día el comercio, radioprogramas, América Televisión compiten por ver quién tuitea primero. Nunca son los primeros porque siempre hay un tuitero que tuitea antes la información, ¿verdad? Y los medios la incorporan. Pero todo el tiempo sus estrategias ahora en las plataformas digitales están dirigidas a ver cómo hacen para ser primeros en la red, para colocar una corriente de opinión. Y sin embargo, lo que también se queda en cuestión es el tema de los liderazgos, ¿no? ¿Cuántos de estos liderazgos que tú decías, Julio, son compartidos? No hay un solo líder, por lo tanto también se pone en tela de juicio el principio de la autoridad, ¿no? Y también si esos liderazgos son más democráticos o puedan ser más compartidos, ¿no? Si eso supondría que hubiera mucha más democratización en el ejercicio del poder desde los liderazgos, ¿no? No lo sabemos. Pero sí también está el riesgo de convertirse en celebridades efímeras, ¿no? De ser como en el mundo del espectáculo, celebridades que pasan y que solamente abordan un momento del espacio público, del espacio político y después nos olvidamos, ¿no? Ese también es un riesgo permanente si no se construye una acción política más sostenida, ¿no? Y bueno, tengo un comentario más y después sigo. Vamos entonces a dar una segunda ronda. Se han dicho cosas interesantes. Les pido a quienes han llegado luego de la introducción que tenemos un hashtag que es RedesUL por si desean ir planteando algunas preguntas a través de esa vía. Igual después abriremos el micrófono para ese efecto. Entonces empezamos contigo, Franco, con la segunda intervención. Sí, estaba apuntando algunas cosas interesantes. Sí, estaba apuntando algunas cosas interesantes. Efectivamente, las redes sociales no tienen todavía un papel decisivo, digamos, pero tienen un papel, digamos, importante. Es una herramienta que permite articular a las personas. Y como lo dije al inicio, sobre todo articula a los jóvenes porque las redes sociales, es ahora su espacio natural de sociabilización. Estaba pensando también ahora sobre los peligros que corre también estar en las redes sociales, porque todos sabemos que Internet es prácticamente totalmente vigilada. Pero una cosa es que esté vigilada, totalmente vigilada, y la otra es que sea controlada. Controlada todavía no pueden, controlada en el sentido de que todavía es posible que el mensaje se difunda. Por ejemplo, en Turquía siempre hay un tuitero, manda su mensaje, el gobierno viene, lo encarcela, le da una paliza, pero el mensaje aún está. Entonces, esto nos dice que es muy difícil controlar los mensajes que nosotros emitimos a través de las redes sociales. Y la única forma de detener esto, sería cortando el Internet,
pero la internet ya es casi como la electricidad y esto es prácticamente imposible. Por ejemplo, en Egipto, justamente en la parte de la primavera árabe, desconectaron la internet durante 4 días, solamente 4 días, porque vieron que haciendo eso no podía hacer nada, el país no avanzaba, es imposible. Y esa es la ventaja que tenemos allí. Sobre los movimientos sociales, los movimientos de los jóvenes, esos jóvenes, como los dije, no buscan tanto el poder, ¿sí? No buscan mucho el poder, pero buscan, porque si buscamos el poder, digamos, si los jóvenes buscan el poder en las redes sociales, sería como convertirse en lo que ellos combaten, sería convertirse en los movimientos políticos revolucionarios. Eso es lo que he visto. Entonces, no tanto buscan el poder, sino buscan el cambio de las conciencias en las personas. Eso es lo que busca la mayoría de los jóvenes. Ahora, naturalmente nacen en las redes sociales y se visibiliza en las calles. Las redes sociales, como lo digo, es solamente una forma, porque también hay que participar en las calles, los piquetes, como le llaman, ¿no? Haciendo intervenciones, entregando panfletos, todo ello. El otro punto es básicamente que los jóvenes quieren cambiar antes que ganar el poder. Y lo importante, como les digo, es movilizar, es llevar gente a la calle. Ojo que la movilización no solamente es llevar gente a la calle, que también lo es, sino también es, como lo dije, es un cambio de conciencia, es agitar las mentes, es ser rebelde sobre todo, pero no la rebeldía en el sentido como los medios de comunicación lo han desprestigiado, ¿no? Que la rebeldía son unos revoltosos, lisurientos, lanzapiedras. Eso no es la rebeldía. La rebeldía es algo mucho más profundo, es una suerte del posicionamiento, es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, no me da la gana de aceptar esta situación, porque no quiero simplemente. Y esta es una posición intelectual. Cuando me refiero a intelectual no me refiero a la mente de los jóvenes universitarios, sino a la mente de cualquier persona. Es un posicionamiento que nace de los valores y la decisión de hacerle frente. Y esto es lo que veo en las personas, y esto es lo que vi en el video, y esto es lo que quiero que con este conversatorio quede también ustedes de paso, ¿no? Que haya ese movimiento de cambiar, que ese fuego, que lo ejecutemos, no estemos dando solamente me gusta, sino visibilicemos en las calles esta indignación. Eso es lo que quiero, digamos, si algún mensaje deseo que ustedes tengan, es eso, la importancia de las redes y sobre todo de hacer concreta esta indignación en las calles. Solo eso. Bueno, creo que ya es casi un consenso que las redes sociales no son suficientes, ¿no? Sobre eso sí se puede decir bastante. Sin embargo, las redes sociales sí están cambiando la forma de relación entre quien ejerce el poder formal y los ciudadanos, ¿no? Entre los políticos, las autoridades y la gente directamente. Seamos sinceros, el nivel de conectividad en el país no es lo suficientemente profundo. Decir pues que podemos tener una reacción rápida en Madre de Dios o la minería informal a través de Twitter y Facebook no es real, ¿cierto? Salvo que haya un periodista o alguien que tenga la capacidad de difusión. Pero si nos centramos en Lima, sí están sucediendo una serie de cambios que serán pues dignos de estudios por los académicos, pero que además nos ponen a nosotros, los jóvenes limeños, en una situación de empoderamiento que nunca antes ha sucedido. Algunos ejemplos. La repartija. La repartija fue un jueves, puede ser, o un miércoles. Salió el tema y se convocó en ese momento. O sea, fue horas de convocatoria. Todo por redes sociales. Twitter, Facebook, WhatsApp, mensajito de texto también, clásico, ¿no? Pero así funcionó y la gente salió a las calles. La prensa estuvo presente, pero mayoritariamente las fotografías que se utilizaron fueron las que fueron tomadas por nuestros celulares, ¿cierto? Eso es bien interesante. Luego, recientemente, la ley juvenil, la ley Pulpín. La mayor cantidad de fotografías que salían en los medios de comunicación eran tomadas por nuestros celulares. Mayoritariamente, ¿no? Y la difusión de la información salía de la gente que participaba en las marchas. ¿Eso qué hace? Que hay un empoderamiento directo entre todos los jóvenes y el poder político tiene que aprender a relacionarse con ese nuevo empoderamiento y no lo ha sabido hacer hasta la fecha. Ejemplo, el alcalde de Lima, el alcalde Castañeda Locio.
la capacidad que estamos teniendo los limeños para poder difundir distintas acciones que se vienen cometiendo no tiene precedentes. El día de ayer, la Costa Verde, ejemplo concreto reciente. Un grupo estuvimos en la Costa Verde el día martes hasta como las 4 de la mañana. Logramos retirar 2 camiones. Logramos estar ahí porque nos comunicamos vía redes sociales, lo difundimos, logramos avisar a la fiscalía, se logró articular. Al día siguiente vuelven los camiones. ¿Cómo es que se entera la gente? No porque la prensa llegó porque la gente lo comunicó el hecho por redes sociales. Y en ese momento, la autoridad tiene que saber relacionarse con este nuevo sistema de información y divulgación. ¿Cómo nació el tema del bypass? Cubrieron, digamos, la plaza donde se encontraba el monumento a Pedro Wilca. E inmediatamente, de hecho, fui con el regidor Hernán Núñez y tomamos fotos. Y la mandamos a Perú 21, al Comercio, a Espacio 360, a periodistas amigos. En media hora el tema estaba en los periódicos. Al día siguiente había gente parada ahí, ¿no? Inmediato. Es una nueva relación entre el poder y la gente. Otro ejemplo. Cuando se dieron los despidos masivos en el municipio de Lima en las primeras semanas, los recuerdan, ¿cierto? 3.000 personas despedidas de manera injustificada. De forma inmediata, sacaron un comunicado justificando el despido y habían comunicado el artículo, una ley sobre el fin de mandato. Hicimos una foto en Facebook con la norma y con lo que publicaron, lo colgamos en Facebook. Esa tarde estaba en Canal N, Canal 4, Perú 21, El Comercio, gente protestando, un proceso judicial abierto y dentro de poco van a recuperar su trabajo. Entonces, son acciones concretas que demuestran que la relación entre el poder y la ciudadanía está cambiando y creo que en eso radica la fuerza de las redes sociales. O sea, no solamente la posibilidad de la libre expresión en su absoluta dimensión, sino además la posibilidad de poner contra las cuerdas a la autoridad. Y que está revolucionando la forma en cómo se debe gobernar. Y eso es muy interesante, porque finalmente de aquí seguro algunos ejerceremos cargos políticos en su momento, otros no, pero la nueva generación tiene que aprender a gobernar con esta nueva fórmula de ciudadanía, ¿no? Gracias. Yo solo quiero señalar unas cuantas cosas y en primer lugar sí quería decir algo que no quería dejar pasar. Yo soy de izquierda, soy feminista también y creo que los extremos se dan en todos lados, no solamente de uno o de otro. Y finalmente con ello también quiero hacer colación a una cosa que se está mencionando que es con respecto a las redes sociales y creo que hay un valor agregado que no se ha mencionado hasta ahora. Y es que las redes sociales también, además de convocar a movilizaciones puntuales o coyunturales, también sirven para, de alguna manera, generar una corriente de opinión distinta a los medios de comunicación tradicionales, que además, recordemos, están concentrados el 80% por un grupo, que es el comercio. Entonces, evidentemente, esos medios alternativos de comunicación surgen para, de alguna manera, generar una corriente de opinión distinta y de alguna manera también pues, romper esa hegemonía comunicacional que mantiene un grupo de una posición determinada que de alguna forma pues, también invisibiliza otras noticias, invisibiliza otras circunstancias, a otra gente. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, al menos los jóvenes, porque es a partir de las redes no solamente que los medios llegan, la prensa puede llegar, pero puede contar de la mitad de la historia. Entonces creo que es importante también recordar que estos medios lo que hacen es, nuevamente, ¿no? exponer estas voces que tradicionalmente no estarían en ese espacio. Entonces, y finalmente también, si los jóvenes no hubiéramos salido a la calle, ningún canal de televisión nos hubiera llamado a preguntarnos, a ver, ¿qué piensan los jóvenes sobre este tema? ¿No? Entonces yo creo que las redes sociales sirven para también generar un espacio de enunciación distinto y alternativo al que tradicionalmente surge. Y eso también es una disputa de poderes, porque cambiar los sentidos comunes es también una disputa de poder desde todos los espacios. Una pregunta que nos hacía el amigo que habló aquí era sobre esta posibilidad de generar un movimiento social a partir de las redes. Yo creo que en nuestro país es muy difícil, porque si bien las redes funcionan muy bien en Lima, Lima no es el Perú y muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces el internet no llega a todos lados con la misma facilidad. Entonces creo que si bien las redes sirven para convocar,
lo que tenemos que conseguir no solamente es la convocatoria, sino cómo generamos que sea un movimiento permanente, que no sea un movimiento reactivo y coyuntural. Y eso es un reto que muchos de nosotros estamos asumiendo ahora, ¿no? Cómo es que a partir de la repartija, a partir del tema de la designación de Marta Chávez como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a partir del reclamo que hicimos por Bagua, a partir del reclamo que hicimos por el tema de la ley juvenil, o sea, cómo finalmente convertimos esa indignación en un estado de movimiento, no solamente movimiento, sino de proposición permanente, ¿no? Entonces creo que hay un reto y un vacío que es el que nosotros estamos tratando un poco de llenar. Muchos de nosotros, al menos en mi caso, yo opté por hacer política partidaria. Hay otras personas que lo hacen a nivel de colectivo, en las universidades. No crean que la católica es muy politizada, dicho sea de paso, ¿eh? Así que lo dije como una acotación en general, ¿no? Yo creo que los jóvenes no estamos despolitizados. Yo creo que no habíamos encontrado los canales para, de alguna manera, hacer concreta esa, llámese indignación, llámese reclamo, llámese estado de alguna forma rebeldía. Entonces creo que eso es muy importante también, no dejar pasar ahora que lo menciono. Y finalmente sí, una cosa que a mí al menos me deja mucho que pensar. Yo también a veces siento que vivo en una burbuja de indignación. O sea, siento que mi newsfeed de Facebook son fotos de Bajo Castañeda o fotos de Abajo Alan García, y en realidad si uno se da cuenta que sus redes sociales son también finalmente sus redes sociales próximas, ¿no? Tus amigos, gente que compartes, con los cuales compartes una opinión en común, un lazo en común, y por algo están en tus redes sociales. Entonces también hay un reto ahí de pensar más allá y pensar ya, bueno, somos estudiantes universitarios, ¿qué piensa la otra gente que no es universitario? ¿Qué piensan los jóvenes que no están en universidades, que están en institutos, que trabajan? ¿Piensan lo mismo que nosotros o no? Entonces es también un reto de salirse un poquito de la posición en uno cual se encuentra y pensar en ese otro que finalmente de repente no tiene los accesos para poder colgar fotos en Twitter o en Facebook, pero que también tiene una opinión. Y cómo es que a partir de nuestra posición, y eso tiene que ver con la pregunta de cómo compartir liderazgos, ¿no? O sea, la idea no es que se genere uno solo. Yo creo que en el tema de las movilizaciones juveniles fue un movimiento multivocálico, o sea, hubo mucha gente que salió a expresar su opinión, lo cual a mí me parece súper bacán, me parece súper saludable. Entonces creo que el reto está en cómo es que las personas que ya tenemos de alguna manera un espacio de enunciación claro, somos un canal para esa otra persona que no lo tiene, pero que también tiene algo que decir. Entonces creo que eso es muy importante y no hay que dejar pasar. Invitarlos nuevamente a que participen, a que salgan de las redes también y hagan su reclamo concreto, porque de alguna manera tenemos que cambiar este país y creo que empieza por ahí. Gracias. Yo debo hacer mías las palabras de Sayuri y agregar un argumento más. Yo pensaba que la juventud estaba efectivamente despolitizada, como tú acabas de negar. Y ahora pienso como tú porque me doy cuenta que más bien hay un pensamiento más positivo de la política por parte de los jóvenes. Es decir, ahora nosotros queremos tomar un poco de acción. Ahora nosotros queremos ser protagonistas de un cambio, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, si bien antes había una sensación de asco hacia la política, y parte de ello es porque, y estoy seguro que acá muchos podrían reafirmar esa frase, que nuestros padres nos decían mucho: Toledo es un corrupto, Fujimori es un corrupto, Alan García es un corrupto, Susana Villarán, etc. Entonces nos han de alguna manera educado con esa visión de la política, y creo que eso ha producido algo positivo, como digo, porque ahora queremos tomar un poco liderazgo en el asunto. Y entrando ahora en el tema, en mi reflexión, es que yo soy un convencido de que el procedimiento intelectual se encuentra en un proceso de transición, de independencia a dependencia de aparatos digitales. Y tal es así que, aunque sigamos diciendo que el sector pobre o el estrato socioeconómico bajo todavía no tiene acceso, quiero contar una anécdota. Yo la vez pasada estaba visitando gente que trabaja en la calle, gente pobre, y había una joven que limpiaba y cuidaba carros, que tenía su Samsung Galaxy y estaba conectada al Wi-Fi de WOM, y estaba compartiendo cosas en sus redes sociales. Y me sorprendió y me causó mucha gracia, porque esto reafirma lo que estoy diciendo. Hay un proceso de transición de lo independiente a lo dependiente en cuanto a cuestiones digitales. No me queda duda que hoy en día para captar a un determinado público es necesario compartir contenidos atractivos en las redes sociales.
viralizarlos, hacer que estos lleguen a cada vez más personas. Y en ese sentido, se entiende que la Marcha por la Vida afianzó sus esfuerzos en dirigirse a este público que nada día a día en Internet. Y es por eso que se sumerge en el uso de Instagram. Y cómo no hubiésemos querido realizar una estrategia para utilizar la red que hoy en día tiene más popularidad que Instagram, si es que no me equivoco, que es Snapchat. Snapchat. Bueno, creo que eso vendría a ser todo mi reflexión por ahora. Gracias. Para nosotros el uso de las redes sociales es sumamente importante porque hay muchas personas que todavía tienen miedo. Y tienen miedo de denunciarse como sujetas gay, lesbianas, trans, que además es una denunciación política también. Y se tiene miedo de tener algún tipo de violencia o discriminación. Y el uso de las redes sociales está ayudando a esto. Porque es diferente que tú lo compartas cara a cara con alguien, que lo compartas de pronto a través de una pantalla, detrás de una computadora. Eso, finalmente, también está dando algún tipo de protección a estas personas, y es por esta razón que nosotros también identificamos que el uso de las redes sociales para salir del closet a través de una computadora fue sumamente útil y va a ser sumamente útil ahora que nosotros pasemos a la segunda etapa del proyecto, porque también tomamos atención a algo que mencionaban en relación a hasta dónde estamos llegando con el uso de nuestras redes sociales. Cuando hicimos esta primera investigación el año pasado, hicimos esta campaña No Tengo Miedo, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente la mayor cantidad de historias que llegaban eran de personas cercanas a nuestra realidad, ¿no? Digamos, toda la parte de Lima Centro, Miraflores, Barrancos, Surco. Nos faltaba mucho acceder a Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Queríamos también llegar a algunas regiones del Perú porque nos llegaron algunas historias en algunos espacios y en algunos departamentos, pero queríamos saber también qué estaba sucediendo allá. Entonces comenzamos con esta segunda etapa del proyecto y nos reunimos con personas justamente de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y efectivamente las realidades son distintas, son diferentes. No solamente por quizás la dificultad de acceso a las redes sociales, porque efectivamente sí se tiene acceso a las redes sociales, sin embargo el uso de las redes sociales que se les da también viene de otros lados, pero también porque en estos espacios la gente tiene mucho más miedo que en estos espacios como Lima Centro. Las personas de Lima Norte nos contaban que para salir a las marchas del orgullo salen máscaras, porque como los medios de comunicación están accediendo y están transmitiendo y están fotografiando estas marchas, entonces no quieren ser reconocidos en sus casas, no quieren ser reconocidos en sus trabajos. Inclusive aún, estas personas de estas otras Limas utilizan dos Facebooks. Un Facebook para la familia y para su trabajo y otro Facebook para ser realmente ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta también cómo el uso nuevamente de estas redes sociales para este tipo de proyectos de incidencia, este tipo de proyectos de visibilidad y para saber qué está sucediendo realmente con nuestra población en el Perú, es sumamente útil porque también te permite tener una protección y de pronto yo puedo contar mi historia y no necesariamente tengo que poner mi nombre y apellido. Puedo ponerme de pronto un seudónimo o puedo de pronto utilizar otro nombre para poder compartir mi experiencia. Y eso es lo que nosotros también hicimos mucho hincapié en este sentido. En este momento hay mucha gente que tiene muchísimo miedo para decir y enunciar su orientación sexual o su identidad de género. Por esta razón, nosotros permitimos y de pronto también indicamos, ¿no?, que si alguien no quería poner su nombre y no quería de pronto que su historia sea visible, nos lo indicara y de esta manera la historia la compartíamos, pero con un seudónimo no colocábamos el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque en este momento en el Perú de pronto estamos quizás en un momento de cambio en relación a nuestra visibilidad, pero todavía no ha llegado el momento para decir no tenemos miedo y estamos aquí presentes y estamos compartiendo sus espacios educativos, sus trabajos y etc.
nosotros venimos haciendo ya pronto mucho trabajo de incidencia en diferentes espacios, pero hasta ahora las cosas, y hasta ahora el Estado nos ha dado la espalda. Recientemente, digamos, del 2013, el INEI, por ejemplo, se negó a censar los casos de personas que vivían con otras personas del mismo sexo y colocarlas como si fueran familias. Se impedía ese tipo de casos. Ese mismo año no se permitió que dentro del Congreso se legislara a favor de una ley contra los crímenes de odio. Sin embargo, ese año se mató a una persona en Iquitos por una causal de homofobia. Al año siguiente se nos excluye del Plan de Derechos Humanos y ese mismo año a Pilar Fachín le tiran y le arrojan ácido muriático en el rostro el hermano de su pareja, que es lesbiana, por ser lesbiana. Ese mismo año también asesinan a una persona trans en el norte del Perú. Al año siguiente, este año, un niño se suicida en Iquitos también por ser homosexual, porque en el colegio lo molestaban por homosexual y porque en su casa, su papá, para que no le molestaran, le cortó el pelo. Entonces estamos todavía en un momento de cambio, pero todavía decimos que tenemos miedo. Creo que, como decía Augusto, me parece, creo que las redes sociales son las maneras o las herramientas que ahora tenemos para comunicarnos. Nosotros que no nacimos con las plataformas digitales como usted, como algunos de ustedes o los que tienen ahora 18 o 17 años y que son nativos digitales, nos hemos tenido que adecuar, nos hemos tenido que asimilar, ¿no? Yo ya sé manejar el iPad y puedo entrar a Facebook, a Twitter. Es una herramienta poderosa para la investigación, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la manera que ahora hay para relacionarse. Ustedes ven a un chico, mi hijo adolescente me habla, me dice cualquier cosa y está tuiteando con medio mundo, se está comunicando con medio mundo al mismo tiempo, sin mirarme, me mira tal y sigue. Esa es la manera de relacionarse. Y creo que eso en parte es porque en la sociedad, estamos en la sociedad de las imágenes. La imagen es muy poderosa para comunicarnos hoy día, para ejercer el poder, para relacionarse con otros, para construir relaciones sociales, culturales. La imagen no solamente me refiero a la fotografía, sino a la imagen en general, la que aparece en las redes. Necesitamos tomarnos una foto paseando por el mar o caminando o comiendo o presentando un plato, o necesitamos hacer una foto planteando una protesta ciudadana o haciendo una propuesta. Entonces, es una manera que se ha incorporado en nuestra sociedad y eso ya no lo podemos cambiar. Es muy veloz cómo se ha ido incorporando esta característica fundamental. Y creo que eso influye en la política. Lo hemos visto de manera mucho más clara en las campañas electorales. Ya las campañas electorales, algunas se han mediatizado de tal manera que lo que importa es la imagen del político o del actor político. Ahí lo podemos ver con mayor rigurosidad, pero ocurre en todos los espacios de la vida cotidiana, ¿no? Y en la política creo que de alguna manera la participación ciudadana también ayuda a enfatizar ese ejercicio del poder. El ejercicio del poder es buscar la transformación, buscar el cambio, ¿no? Pensamos el poder en términos mucho más amplios. Quien ejerce el poder lo hace para transformar. Por supuesto, se utiliza para otros fines también. Eso es lo que más vemos cada día, para la corrupción, para la componente, etcétera. Pero el ejercicio del poder es hacer política y eso sirve para transformar. Y creo que también dota de nuevos contenidos, ¿no? En el caso de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, que conozco en profundidad, el tema de los regidores, según la ley municipal, la ley que actualmente tenemos, los regidores no tienen muchas funciones. Tienen funciones de deliberar, tienen funciones de dialogar, de recomendar, pero no ejercen la gestión pública. Quienes ejercen la gestión son los funcionarios, los gerentes. Los gerentes terminan gestionando y decidiendo políticas para la ciudad. Lo mismo pasa en el Estado. Quienes ejercen la función son los tecnócratas, ¿no? Y entonces estos tecnócratas terminan decidiendo qué se va a hacer, que si Río Verde, que si cambian el presupuesto, que si lo suben o lo bajan. Y los regidores, que son los representantes, los que hemos elegido, no tienen la capacidad para poder gestionar. Y sin embargo, utilizan esta herramienta ahora para poder dotar de nuevos contenidos o colocar nuevas miradas y nuevos enfoques a la gestión pública, por ejemplo,
¿no? Yo estoy segura, Augusto, que tú no sabías que, por ejemplo, estas limitaciones que tenían los regidores, ¿no? Cuando se postula, hace un año hice una investigación sobre regidoras mujeres que postulaban a los municipios, no tenían idea que no iban a poder ejercer su cargo de esa manera, ¿no? Que era una acción más deliberativa, más que ejecutiva. Y entonces creo que también las redes ayudan para que el ejercicio de la política se haga de manera mucho más concreta y en diálogo con otros, ¿no? Esto que él contaba, estas acciones, lo que contaba Sayuri, lo que contaba Franco, creo que permiten colocar nuevas miradas de los temas frente a los medios tradicionales que normalmente reproducen una serie de estigmas sobre los grupos vulnerables. Una serie de estigmas sobre la población LGTB, sobre la población con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen un tema de salud mental y que son presentadas como locos o como orates en los medios de comunicación. Entonces las redes sociales nos colocan otra manera de poder colocar nuestras narrativas o nuestros propios discursos que no lo permiten los medios tradicionales. Y finalmente, creo que me quedan unos minutos, quería decir que también esto transforma a los gobiernos, transforma la manera de ejercer la política en los gobiernos. Los gobiernos ya no pueden hacerlo solos, ya no pueden ejercer el poder solos. El municipio no puede gobernar solo. El alcalde con sus funcionarios, lo tiene que hacer con otros, tiene que escuchar a los ciudadanos, porque los ciudadanos son capaces de ir a hacer una acción y cambiar eso. Entonces, el gobierno central tampoco puede gobernar solo, tiene que hacerlo escuchando y las estrategias de los gobiernos tienen que empezar a tomar en cuenta esas estrategias de comunicación con los ciudadanos y de diálogo con los ciudadanos. Y una última cosita que quería decir, abusando de los segundos, es que me parecía muy interesante las experiencias que ustedes narraban, cómo es que se habían animado a intervenir en el espacio público a partir de lo de Bagua. Bagua, que es un hecho terrible, dramático en la historia del Perú, pero que es un hecho regional y que normalmente no nos enteraríamos si no es porque ocurre algún tipo de desgracia, como en este caso. Tenemos al Braen, que tiene un conflicto vivo, un conflicto social permanente y casi no hablamos de eso, ¿no? Porque no hay ninguna noticia que nos lleve a eso. Hay todo un escenario regional conflictivo, difícil, donde hay periodistas o actores políticos regionales que también generan su propia acción política, ¿no? Pero no nos enteramos. Todavía hay mucha desarticulación en ese sentido, pero creo que es interesante tomar como referentes los escenarios regionales también. Gracias. Y esta última reflexión que hacía Iris la conecto un poco con la pregunta que hacía Manuel Santillán a través del Twitter, ¿no? De ¿por qué, por ejemplo, no salimos a marchar por la inseguridad ciudadana? O yo añadiría por la calidad de la educación. ¿Es que acaso las redes funcionan más y mejor cuando se tratan de eventos muy particulares que explotan y tienen un efecto más bien reactivo? ¿O podríamos a través de las redes también, organizar algún tipo de movimiento un poco mejor estructurado que responda a una serie de elementos que podríamos llamar inactuales, porque ya se han naturalizado? O sea, la inseguridad ciudadana, ya vivimos con la inseguridad ciudadana, la calidad de educación también. Entonces, ¿cuándo las redes surten mayor efecto? Esa era una pregunta que la dejo abierta, pero quizá ahora, con la ayuda de Eduardo, vamos a abrir un poco la cancha para el público, para que ustedes puedan hacer también algunos comentarios o preguntas, y volvemos con la intervención final de nuestros invitados. No sé si tenga alguien preguntas. Vamos a pasar con el micrófono por allí. Si no, aquí hay un micrófono que funciona. Hola. Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es César. Estudio acá en la Universidad de Lima, Administración. Mi pregunta va para Sayuri y para Augusto. Un poco siguiendo con la pregunta que hizo el periodista español sobre este movimiento Podemos, ¿no? Este ya partido político Podemos en España. ¿Por qué acá en Perú
claro, el contexto es diferente, ¿no? En España 5 millones de parados, los recortes, los ajustes, un bipartidismo que tiene bastantes años, pero acá en Perú hay chispazos, por ejemplo ahora sin ir muy lejos, ¿no? Un partido casi de 90 años con vínculos directos con el narcotráfico, que es espantoso, ¿no? Y qué poca capacidad de indignarnos, ¿no? Ante eso. También hace 4 años, la hija de un dictador estuvo a punto de ser presidenta, ¿no? Y lo que representa detrás, una mafia. La pregunta es para ustedes dos, ¿no? Que ustedes dos tienen una activa participación en política, ¿no? Yo lo sigo mucho. ¿Qué opción tiene la izquierda para formar una especie de Podemos? No similar, ¿no? Pero una especie, con un liderazgo como Pablo Iglesias. Yo pienso en alguien, por ejemplo, de repente, ¿qué ustedes piensan? Verónica Mendoza, me parece una candidata y que sería una buena presidenta, ¿no? Un poco expliquen ese contexto y dentro de la izquierda cómo ven ese tema, ¿no? Con caras a las elecciones de 2016. Bueno, en realidad, ya sí me escuchan, ¿no? Es que están grabándolo, pero ahorita va a funcionar, sí. Ya. Hay que tener fe. Ahí está. En realidad, esas preguntas yo me las hago hace mucho tiempo. ¿Por qué en el país no puede surgir algún tipo de alternativa que rompa con esta hegemonía de la derecha que finalmente pues tienen 10 candidatos ya desde ahorita, y la izquierda sigue todavía como tratando de colocar algún tipo de posición que unifique un poco las propuestas que tenemos, ¿no? Entonces, tú lo acabas de mencionar. Yo creo que, y también estoy de acuerdo que Verónica es una opción, no solamente por el tema que es joven, es mujer, y creo que es también porque representa ella misma una nueva forma de cómo entender la política, ¿no? Yo creo que Verónica, desde su espacio congresista, ha estado ayer en la Cosa Verde también. Entonces creo que eso simboliza esta nueva forma de no solamente sentarse cómodamente en el Congreso, bueno, tampoco es tan cómodo, un poco presentar no solamente los proyectos y enfrentarse a otros más de 100 personas que no piensan igual que tú, pero también ir a esos espacios públicos y estar con la gente que tiene reclamos concretos, necesarios, ¿no? Entonces creo que en ese sentido aún seguimos trabajando. En la izquierda todavía hay mucha nebulosa todavía por recorrer, pero sí hay una corriente de jóvenes a la cual yo pertenezco que es muy fuerte, de muchos partidos, además no tiene que ver con uno solo, que sí pensamos que es necesario generar una ruptura generacional. O sea, yo creo que las rupturas nunca son, digamos, fáciles, pero creo que estamos en un momento en el cual es propicio hacerlo, y creo que es también una responsabilidad nuestra generar no solamente nuevos liderazgos, que eso se traduzca no solamente en nuevos rostros, sino en nuevas formas de cómo elegirlos, inclusive. Nuevas formas de cómo ejercer el poder, nuevas formas de cómo se entiende el Estado, ¿no? Entonces, es un reto enorme. Por eso, incluso, yo les comentaba al inicio que más allá de cuestiones partidarias, estoy ahora en un grupo que lo que busca es eso, ¿no? Que lo que busca es cómo articular a la ciudadanía que no está politizada, o que no pertenece a partidos políticos, pero que quiere generar un cambio, y que creo que son los más. Entonces, ¿cómo hacer para que estas iniciativas se canalicen y sean efectivas a través de un grupo que sea heterogéneo? Son la mayoría estudiantes y egresados, y lo que buscamos es eso, ¿no? Cómo generar esta nueva idea. Es muy difícil, no es fácil, para nada, no les voy a mentir. Mucha gente me dice, uy, ¿por qué pierdes el tiempo en política? Y le digo, pues nada, él tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, si yo me quedo sentada, evidentemente creo que no, al menos es mi posición personal, ¿no? ¿Por qué hago política y por qué hago activismo? ¿Por qué hago esas cosas? Pero siempre pienso que de repente soy una. ¿Qué pasa si ese uno que se siente indignado se junta con ese otro uno que está solo, que también se siente indignado? Y así va generando de alguna manera una red de personas que a la larga pueden generar un cambio mucho más grande, ¿no? Creo que ese es el sentido de un partido, ese es el sentido de un colectivo, que generar esto, finalmente, esto colectivo que buscan, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la respuesta no la tengo, no la sé. La sigo pensando todavía. Pero creo que en el camino podemos encontrarla. Bueno, respondo breve. La situación de Podemos, pues, creo que es propia de un estudio para todos los politólogos a nivel internacional, ¿no? Todos se preguntan qué ha sucedido con Podemos, ¿no? ¿Qué tal figura? ¿Qué es Iglesias? ¿No? Un don natural, por supuesto, y además ha tenido una capacidad de articular una serie de demandas insatisfechas, un descontento, y ya lo está capitalizando, ¿no? Hoy no sé si es que ya está liderando las encuestas,
pero ha sido capaz de romper un bipartidismo tradicional en España, que sin duda va a ser un punto de quiebre para España, ¿no? Y es bien interesante. ¿Esto es posible o no en el país? Primero tiene que haber un proceso de construcción. Iglesias y Podemos resultan de una serie de movilizaciones que nacen pues años atrás, desde el M15, los indignados, y luego la capacidad que han tenido este grupo de académicos para poder articular con jóvenes y construir un discurso que ha sido atractivo para distintas generaciones. Porque sí es transversal, no solamente con jóvenes, llega a todas las generaciones. Para eso, pues, tenemos que pasar por un proceso de construcción. Eso de crear liderazgos de forma espontánea y que uno se hace líder de la noche a la mañana, pues es un liderazgo vacío, porque los liderazgos se construyen tras un proceso. En el caso de Verónica Mendoza, ella sería mi candidata, lo digo con mucha claridad. Y cómo me gustaría que la izquierda realmente se muestre con una unión mucho más sólida. Mira, a la derecha hay como 10 candidatos, eso es verdad, y nadie cuestiona eso. Dicen que en la izquierda hay 2 o 3 candidatos y me parece muy razonable que los haya. Sin embargo, en este momento, y te lo digo con mucha sinceridad, y lo digo aquí que estamos en un espacio de confianza, no lo he dicho en otro lado, pues no veo una articulación y una plataforma suficiente que permita llevar una candidatura como la de Verónica Mendoza o otro candidato hacia una posibilidad siquiera de ingresar congresistas, de pasar la valla, ¿no? Y puede ser que me equivoque, ojalá que sí, pero yo digo con mucha pena ver a este grupo de organizaciones de izquierda presentándose bajo el horroroso nombre de Cepufis, que evidentemente responde pues a un error comunicacional, pero pues esos errores se pagan caro. Y además de una presentación que parece México 70, ¿dónde están los jóvenes? ¿No? Entonces, claro, se supone que yo hubiera estado sentado en esa mesa. Me invitaron, me hacía hablar. Dije, no, discúlpeme, pero no puedo estar ahí. No puedo estar ahí porque si queremos hacer política, pues hagámosla de forma distinta. Y eso quiere decir las cosas de forma distinta. Romper, ¿cierto? Y tener un cambio generacional. Con todo el respeto pues que se merecen los que saben más por los años. Y tenemos que trabajar juntos. Pero los jóvenes tenemos un espacio al frente o creo que tenemos que construir lo nuestro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, voy trasladando alguna de Sebastián, que pregunta si realmente las marchas sirven para algo. Y quizá podamos, Gabriel y los francos, que más bien participan no en espacios de política formal, sino en causas políticas o causas ciudadanas. ¿Cuál es su visión de eso? ¿Sirven de algo? ¿Para qué sirven en concreto? Hacemos una... O si me permiten, esperamos una siguiente pregunta y ya luego hacemos la ronda final. Sí, por favor. Más que todo, para la mayoría, ¿no? Quisiera saber qué diferencias pueden encontrar en los efectos de las marchas, las últimas marchas que se han originado por esta convocatoria a raíz de las redes sociales con las marchas que se convocaban antes de manera tradicional. Digamos, por ejemplo, con respecto a las marchas contra la ley laboral Pulpín, yo veía más una integración vía redes sociales, por ejemplo, con Anonymous, que también hackeó páginas del gobierno y ponía memes contra la ley laboral Pulpín, y eso se compartía por distintas redes sociales, como también Colectivo Dignidad, también, digamos, yo también lo sigo, y compartía, digamos, opiniones de otros canales que compartían el mismo fin, ¿no? Y digamos, lo notaba como que un fin más integral y que se lograba organizar mejor y convocar a más gente, y al final se logró derogar la ley. Entonces no sé qué tanto podrían visibilizar ustedes los efectos, la diferencia de los efectos de las marchas tradicionales convocadas de manera tradicional con las marchas convocadas vía redes sociales, ¿no? ¿Y hay una pregunta más por allí? Sí. ¿Sí se escucha? Ya. Bueno, más que una pregunta, quiero hacer mejor 2 comentarios. Ya, Voy a ponerle el tiempo también a... No, va a ser rápido. Ya, bueno, estoy en 9º ciclo y en toda mi vida universitaria siempre me ha venido esta cuestión de preguntarme, nosotros como universitarios, ¿qué somos? O sea, ¿participamos en una vida universitaria plena o creamos un movimiento, o simplemente somos
somos clientes que venimos a una empresa, ¿no? Como decía Samayoa, ¿no? Que siempre nos decía, tienen que reclamar y tienen que hacer esto, ¿no? Y en verdad me doy cuenta que sí, que estamos hablando de un tema tan importante, pero que lamentablemente en nuestra universidad tan bonita no se hace política. Y en el artículo, en el reglamento dice no se puede hacer activismo ni política, y es una falta grave. Entonces, a mí me parece muy raro, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado meterme, cuando haya feria de círculos, meterme a un círculo donde haga política y cuestionarme mis privilegios, ¿no? Porque hay que entender que nosotros pertenecemos a una clase alta y que tenemos privilegios, ¿no? No somos una lesbiana en Huancayo o en Arequipa que la van a tener que violar para que se vuelva correcta, para que sea una mujercita, ¿no? Entonces, pienso que, y también, por ejemplo, yo estudio comunicación y pienso que nosotros tenemos un papel fundamental cuando salgamos al mercado laboral, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir diciendo, no, la población LGTBI, la violencia, no está en nuestra agenda porque no es mediático, mejor no hay que ponerlo, ¿no? Y pienso esto, ¿no? De que nosotros como universitarios, ¿qué papel estamos tomando? O sea, no quiero que la universidad se vuelva una católica, pero tal vez sí, ¿no? Un poquito de participación, por lo menos. Y pienso que eso es lo que deberíamos buscar nosotros, ¿no? Que la universidad nos forme no solamente como futuros empleados, sino como futuros ciudadanos que debemos velar, y que como comunicadores, por ejemplo, debemos velar para que todos los ciudadanos peruanos tengan acceso a todos los derechos, ¿no? Entonces ya, y mi otro comentario era que, bueno, no tengo nada en contra, pero tengo muchos amigos creyentes que tienen mucha ética y todo, pero pienso que, y felicito mucho a la Marcha por la Vida, que tenga 2 millones de likes, en verdad, felicitaciones, pero me parece que también debería cuestionarse qué hay detrás, ¿no? O sea, esta marcha, o bueno, esto viene incentivado por Cipriani, que cuando fue arzobispo en Ayacucho puso un letrero donde decía no se atienden casos de derechos humanos, o sabiendo en el contexto en que nos encontramos, donde el Perú es el principal país con más tasas de violaciones sexuales, donde ahorita están muriendo una mujer en una clínica clandestina. Me permito hacer una intervención porque no estamos cuestionando las causas individuales de cada uno de los que hemos invitado, sí, pero se van a quedar después, de repente allí pueden abordarlos. Lo siento. Sí, si ¿te puedes terminar tu idea? Solo era eso, correcto. Era ese comentario. Sí. Un par de ideas más y luego hacemos una ronda final ya para despedirnos. ¿Quieres responder nomás, obviamente? Buenas tardes. 2 preguntas. La primera es con respecto a la crisis de representación que hay y la posibilidad a través de la política de izquierda. Bueno, para el sociólogo Alan Turing no solamente vivimos en una crisis de representatividad, sino de representabilidad, ¿no? O sea, es decir, el problema no solamente está en los representantes, sino en los representados, ¿no? Entonces, y eso se ha manifestado mucho en digamos, la desarticulación que hubo al principio, del espontaneísmo que hubo en las marchas juveniles, ¿no? Y digamos, eso es algo sintomático a nivel mundial, y que digamos, por ejemplo, la posibilidad que se presenta ahora en España a partir de Podemos ha sabido, digamos, canalizarlo, trabajarlo y plantear una propuesta, ¿no? Y este problema con la representabilidad pasa también, por ejemplo, en el Perú por un tema de como lo señala el sociólogo Guillermo Rochabrún, por un problema de que digamos, los partidos políticos han perdido esa connotación de clase que tenían antes, de derecha, izquierda, derecha con digamos, la clase más alta, izquierda con las clases populares, ¿no? Entonces, digamos, ante eso, quizás yo les pregunto si por ejemplo, la candidatura de Verónica Mendoza, yo tengo entendido que va a pasar por un proceso de primarias abiertas, no solamente dentro del partido, en el frente que pertenece, sino también abierta a la ciudadanía. ¿Ustedes creen que quizás ese mecanismo sea un mecanismo para
que esta crisis de representatividad y representabilidad tenga un camino de solución desde la izquierda, y la otra es ya más con respecto a las redes sociales y a la marcha por la vida. Como seguramente conocen el concepto de biopolítica en Michel Foucault, él plantea que la biopolítica es el ejercicio del poder hacia una población determinada, ¿no? En este caso, el impedimento del ejercicio de los derechos reproductivos pasa por un ejercicio del poder sobre la población, que son las mujeres, ¿no? Como yo le enseñó la señorita, sí, en el Perú es el país donde más violaciones, donde más la tasa a menores de edad es la mayor, ¿no? Entonces yo me pregunto si las redes sociales son también parte de esta tecnología del biopoder para ejercer el poder sobre la población y reproducir justamente las relaciones de dominación sobre el cuerpo de las mujeres por parte del orden patriarcal que tenemos en la sociedad y del enorme poder político que tiene la Iglesia, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención última? Sí. Cerramos entonces contigo, sí. Y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es súper interesante todo, pero tengo una dicotomía, un problema. Las redes sociales, si bien es cierto, se están usando bastante para difundir todas estas causas muy nobles, muy dignas y que nos indignan a todos hasta cierto punto, también se utilizan para todo lo contrario, ¿no? Para volver un poco más estúpidos al otro lado de la sociedad que no se quiere indignar y que no busca indignarse y que por lo tanto busca distraerse. Entonces, en el punto en el que campañas como la Marcha por la Vida tienen 250.000 seguidores, creo que fue el número que mencionaste, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿Qué tanto es el compromiso de esta gente realmente en esto? Porque ya parece que las marchas últimamente son más que un síntoma de indignación real, una moda, ¿no? Como que busco una causa, qué bonito, hoy día marcho por los animales y me he visto así, mañana marcho por el feminismo y me he visto así, mañana marcho por la unión civil y me he visto así, y toda la semana tengo una agenda súper linda, en vez de cócteles, puras marchas. Entonces, ¿cuál es el compromiso real y cuál es el rol real de los estudiantes? Porque pasas por las clases y realmente ves que hay 2 o 3 personas interesadas en el tema que se está discutiendo y que realmente conocen del tema y que realmente estudian el tema, y el resto está en Facebook compartiendo más marchas. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos con esto? O sea, ¿cómo generamos ese amarre y esa cachetada a la juventud? De decirle, oye, te están pasando por encima, o sea, deja ir a marchas y lee un poquito y de ahí regresas a la marcha. ¿Y cómo migrar de esto que decíamos al inicio del evento, de la participación a la implicación, ¿no es cierto?, al involucramiento, al estar implicados realmente en movimientos que trasciendan eventos sumamente coyunturales? Muy bien, entonces con estas preguntas hacemos una reflexión final de 3 minutos de cada uno. Bueno, ¿se escucha, no? Sí. Ya. Bueno, lo que ha quedado claro es que básicamente las marchas en las que hemos estado, en las que hemos participado, la ley Pulpín, la de Repartijas, que hubiesen sido imposibles si no hubiesen sido por las redes sociales. No hay que tampoco, digamos, sobrevalorar las redes sociales, porque, por ejemplo, en Lima, si ponemos un caso específico en Lima, la persona más despreciada era Castañeda del Ocio, y miren con cuánto en las redes sociales era brutalmente despreciada, y miren con cuánto porcentaje salió en las elecciones. Entonces, tampoco, ni siquiera en Lima, me parece, incluso en algunos casos específicos. Sobre cómo se visibiliza, preguntaste, creo, ¿no?, las protestas. Bueno, justamente las protestas es un modo de presión contra el gobierno. Y es una suerte también, las redes sociales ayudan a hacer una suerte de democracia directa. Ya no es tanto la representatividad, sino la democracia directa, de frente del ciudadano. Y entonces, como dije, los movimientos, las marchas, buscan generar un cambio de conciencia, buscan agitar, digamos, generar una opinión. Estas protestas que son fuertes y salen en los medios de comunicación, se escuchan básicamente, escucha la gente y, digamos, está más atenta a ello, básicamente por eso.
Y hay que entender que también las redes sociales es una nueva forma de cultura, se está generando una nueva forma de cultura al haber un cambio entre los nativos digitales y quienes ingresaron a esa nueva forma. Ahora sobre la marcha por la vida, ¿no? La marcha por la vida, claro, ustedes llevaron 500,000, creo, ¿no? A las calles, 500,000. Es interesante también ver cómo hicieron las estrategias de propaganda. No solo fueron en las redes, sino fueron en los colegios, fueron en las mismas misas, en todos los colegios católicos. Entonces fue bien poderosa esa campaña. Entonces, con todo eso era natural, era comprensible que vaya tanta gente. Y también en las calles veía menores de edad cómo salían para pedir dinero, ¿no? Y entonces eso es uno de los motivos también del éxito de esa ley. Y también, solo para finalizar, que no hay que, darle prioridad, no hay que darle prioridad, por ejemplo, hay que darle la prioridad suficiente. Por ejemplo, he visto, que no está mal, que está siendo más compartido, 13 segundos, sí, que está siendo más compartido el hecho de la protesta en la playa, que han matado a una persona en Tía María. Entonces, ese desbalance me parece bien preocupante y hay que dar el balance correcto, ¿sí? No que porque son surfers le doy más prioridad y al campesino que murió no lo ignoro. Hay que darle todo eso. Son varios temas. La primera, la cosa ahora no solamente son surfers, de hecho, pero sí es relevante ese sentido, porque sí hay una quienes creemos en la construcción de un modelo de ciudad distinto, sí defendemos ese modelo, ¿cierto? En donde se privilegia el transporte sostenible, la movilidad urbana, la potencialidad de los espacios públicos, ¿no? Y casualmente quienes están defendiendo la Costa Verde son personas que tienen más acceso pues al teléfono, ¿cierto? Con internet, a diferencia de lo que puede suceder muchas veces de la gente que tiene participación activa e inmediata en las protestas regionales, ¿cierto? Donde el nivel de conectividad es menor. Y eso sí creo que genera ciertas dificultades, ¿no? Espero creer que no sea un tema de priorización de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con el nivel de información y la velocidad que está llegando en todo momento y cómo el problema impacta directamente en tu vida diaria. Y eso genera a través de una reacción inmediata. Espero creer que es así, ¿cierto? De manera positiva. Ahora, en términos, hay una serie de preguntas políticas que creo que sí es importante responder, que están vinculadas a la posibilidad de unas primarias abiertas, que finalmente es una modalidad que creo que no se ha llevado adelante nunca en el Perú. Me parece bien interesante. Sin embargo, en tanto es una pregunta política, yo la respondo de forma política. Para mí, los principales temores del 2016 tienen nombre propio, se llaman Alan García y Keiko Fujimori. En ese sentido, creo que se deben buscar no solamente la fórmula democrática para poder elegir al representante a través de un proceso, además de construcción de liderazgo, sino también ver lo más viable. ¿Cómo hacemos para que estos señores no entren al gobierno? ¿Cierto? Que significan todo lo que creo que aquí compartimos varios, ¿no? Varios, seguro no todos, pero varios. Entonces, en ese sentido también tiene que haber un sentido de realidad sobre lo que va a suceder en el 2016 y ver finalmente, el ideal, pero también la realidad, ver hasta qué punto podemos llegar y ver qué es lo mejor para los fines democráticos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es. En tercer punto, solamente para cerrar, sí creo que debemos comparar entre marchas que se activan de forma inmediata a través de redes sociales y la capacidad que puede tener ciertas movilizaciones para ser financiadas y tener una movilización masiva. Creo que no son situaciones comparables, más allá de que una sea loable o no, o la otra sí, la otra no, más allá de las creencias personales. En ese sentido, pues, por ejemplo, si vemos las fórmulas que utiliza la Casa Blanca y Obama, que es la verdad increíble cómo utiliza las redes sociales y el dinamismo que tiene, hay un capital detrás para poder invertir en tecnología que, bueno, algún día esperemos tener, y eso le da una potencialidad a la red social y al Facebook y al Twitter que difícilmente pueden alcanzar quienes están caminando en el micro solamente con los pocos megabytes que le quedan tuiteando lo que tienen, ¿no? Gracias. Bueno, hay un montón de preguntas. Lo que sí me parece bacán es que a pesar de que
tema, digamos, se constreñía en las redes sociales, ha salido temas políticos y tiene mucho que ver y me parece saludable que salgan. Voy a tratar de responder todas las que tengo rápidamente. Primero, creo que no solamente es una crisis de representatividad, sino una crisis de desconfianza entre pares. O sea, no solamente yo desconfío del que me representa, sino desconfío hasta de la persona que está a mi lado. Entonces creo que es una cuestión generalizada. No, tía, Augusto. Es una cuestión generalizada. Por defecto me toca a mí. Que de hecho es importante tener en cuenta, ¿no? Creo que es sintomático. Lo segundo, con respecto al tema también de qué causas uno privilegia o no, el tema, si se ha perdido, si la política ha perdido el tema de clase, yo creo que hay algo que se llama ahora interseccionalidad de causas, ¿no? O sea, digamos, no solamente, digamos, yo soy mujer joven, de izquierda, y digamos, si tengo muchas cuestiones de discriminación encima mío, ¿no? Las mujeres, disculpen, pero vemos acá y solamente hay una mujer sentada. Entonces, dos mujeres, digamos, pero protagonistas de, digamos, que están un poco exponiendo su posición, creo que hay una. Entonces creo que eso también hace que nos cuestionemos nosotros mismos por qué no hay más mujeres que participan en política. Atrás hay muchos factores de poder que no se visibilizan tan fácilmente. Cuestiones también del LGTBI, cuestiones de etnia. Entonces creo que hay una cosa que también hay que visibilizar ahí. Lo otro con respecto, bueno, al tema de cómo es que las redes pues también reproducen, no solamente, bueno, son convocatorias a marchas, son convocatorias a movilizaciones, sino también este otro lado perverso de la distracción, y lo que hace también es finalmente, me siento tranquilo con mi conciencia porque ya compartí una foto de un campesino asesinado en Tía María, me quedo en mi casa. Eso también hace que de alguna manera estas cuestiones se vean más pasivas. El actor, en lugar de ser más activo, es más pasivo, ¿no? Entonces, la red social no es solamente el espacio de indignación, sino que es el medio por el cual, es una herramienta. No dejemos de pensar las redes como una herramienta. Y como herramienta, también pensar en de esos poderes que están detrás, que utilizan esas herramientas para distintos fines. Entonces, no olvidemos esos actores que también actúan detrás, que son no solamente personas, sino instituciones, sino también partidos políticos, sino también poderes mucho más grandes. Lo otro con respecto, bueno, ahí me sentí ofendida con el tema de la Católica. Yo le agradezco mucho a la Católica. Y en realidad yo empecé y me di cuenta que era de izquierda cuando me cuestioné eso. O sea, mis privilegios y mi posición. Y dije, ¿por qué yo tengo estas cosas y otra persona no? Entonces hay que hacer algo. Esto no es normal. Esto no es normal. Entonces yo los animo a que realmente reclamen si es que no tienen espacios de representación donde puedan ejercer su derecho político, es un derecho finalmente. Entonces creo que ahí empieza cuando uno mismo se cuestiona su propio espacio de enunciación y su propio espacio en la universidad, en la casa, en la calle, es cuando empieza esa chispa, ¿no? Y ya para acabar, finalmente creo que el sentido de realidad también nos hace recordar que Alan y Keiko es una amenaza constante hace años, no hoy día. Y que no es Alan y Keiko, es lo que ellos representan. Y quiero recordar y ligarlo con el tema de redes sociales. En el 2011 hubo una marcha, la marcha No a Keiko. Y se convocó y fue, además también por redes sociales, fue muchísima gente, y las redes también sirvieron en ese momento para hacerle pare también a una amenaza creciente que espero se vuelva a activar, porque tiene que hacerse así en un par de meses, en el próximo año, pero también funcionaron en ese sentido. Entonces las redes sociales también ayudan a visibilizar esas posiciones políticas y hacer el reclamo político también concreto, ¿no? Entonces creo que nos quedaría mucho por hablar, pero bueno, ahí traté de responder los que pude. Aló. Bueno, yo supongo que me tendrían que dar un poco más de tiempo ya que me he sentido aludido en 4 oportunidades. Bueno, esto no es un debate del aborto. De alguna manera podríamos organizarlo, si es que es posible, con las partes. Pero lo que yo me voy a limitar a explicar es el tema de cómo ha sido el movimiento a nivel de redes. Y efectivamente, cuando hablamos de movilizaciones sociales, hablamos de un mecanismo de poder, como mencionaron por ahí. Y más que un mecanismo de poder, de repente algo que presiona al Estado, que presiona a la sociedad, que hace un poco de ruido, porque si bien nosotros estamos hablando de que cada día aumenta más la participación en los medios digitales, pero todavía hay un porcentaje elevadísimo de gente que no está metida en este ámbito. Y yo preguntaba a un montón de gente después de la marcha por la vía, ¿se enteró de la marcha? No me he enterado. Lo único que me enteré fue que había tráfico en la Javier Prado con Brasil. Entonces, todavía nosotros consideramos que hay una labor importante que hay que realizar, que es informar, que es educar, que es ver formas nuevas, y por eso mencionaba esta estrategia de introducirnos y apostar más por las redes, porque todavía hay bastante gente que no sabe de este tipo de cosas. Pensar en ideas, y de alguna manera ese es un mensaje final,
que nosotros que estamos introduciéndonos cada vez más en planes, en estrategias, desde nuestros proyectos personales, cómo podemos llegar a más personas y unirlos a la causa a través de lo que tú has dicho, descubrir mi condición desde tu perspectiva, ¿no, Sayuri? ¿Cuál es cuando explicaste por qué me hice de izquierda. Ahora, yo que les decía que he estado monitoreando un poco las redes desde enero más o menos, tengo que compartir un análisis. Hay una increíble presencia de gente de izquierda y gente que apoya, por ejemplo, a Susana Villarán. Y eso no está mal, me parece totalmente correcto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando sucede lo de la revocatoria, el mayor movimiento en digital fue no a la revocatoria. Cuando vienen las elecciones, el mayor movimiento fue voten por Susana Villarán. Y eso es a nivel de redes. Pero cuando vemos las encuestas nos dicen otra cosa. Y como me lo mencionaban por ahí. Entonces, más o menos, de repente esto sirva para la parte académica, que en las redes hay mayoría de presencia de gente de ideología de izquierda, lo cual es legítimo, lo cual es genial. Y me parece correcto. Desde mi punto de vista, yo me consideraré de derecha, de derecha centro de repente. Tengo que decir que más gente de derecha y de centro tienen que meterse en las redes y tienen que hacer valer sus perspectivas y su opinión, porque es muy precaria y muy poca la presencia de este sector en las redes. Listo, gracias. Nos hemos excedido en el tiempo, voy a recordarles 1 minuto a cada uno, 2 minutos finales para terminar, por favor. Ay, homofobia. Bueno, para concluir con la participación en relación a nuestro proyecto, creo que la gran participación que hemos tenido también en las calles a través de la Marcha por la Igualdad ha sido una oportunidad, porque muchas personas justamente han salido del closet a través de esas marchas y se han empoderado. Muchas de las personas que han participado de la campaña No Tengo Miedo a través de redes sociales se han empoderado, han salido de las marchas, se han convertido en activistas y ahora están haciendo también políticas del activismo LGBT. Entonces eso también es importante porque de hecho no todas las personas que van a participar efectivamente van a continuar con la lucha, con la causa y van a continuar activando. Sin embargo, hay algunas personas que de pronto sí se empoderan, que sí logran participar y se quedan activamente en esto. Entonces sí, efectivamente es un espacio de empoderamiento, no sucede con todos y todas las personas que participan, pero hay un gran porcentaje de personas que en el caso de No Tengo Miedo sí han estado de pronto empoderadas y participando. Me parece importante el cuestionamiento que mencionaba la compañera sobre nuestra condición, sobre nuestra clase, sobre quiénes somos nosotros, y es algo que también hemos cuestionado también desde adentro del movimiento LGBT a través de la marcha por la igualdad. Dentro de la marcha, curiosamente hubo también mini marchas, que eran algunas personas que de pronto decían, ¿por qué voy a marchar por el matrimonio si todavía no tengo siquiera derecho a que se reconozca mi identidad? ¿Por qué voy a marchar por el matrimonio si todavía no tengo derecho a que se me proteja de las situaciones de violencia a las que me veo afectado en mi cotidiano? Entonces, este tipo de cuestionamientos es importante que también sucedan en todos los tipos de los espacios. En la comunidad LGBTIQ sucede efectivamente, en las izquierdas suceden, e imagino también que en esta universidad también sucederá, y por eso es que también hay tanto interés por activar y por hacer política en esta casa de estudios. Yo creo que hay que recordar también que las redes son una herramienta y entonces a las herramientas hay que dotarlas de contenido. Per se no van a funcionar solas. Lo que hay detrás es una acción con distintas propuestas, no vamos a decir ideológicas probablemente, pero con distintas propuestas políticas. Y lo que es saludable es que haya pluralismo, que se expresen todas las corrientes posibles en ese espacio. No solamente podemos ser simpatizantes de un sector o de otro, pero es muy importante que todas las corrientes puedan estar expresadas ahí. Eso es el reflejo de nuestra sociedad.
las redes en ese sentido también, por supuesto, pasan por la espectacularidad que tienen los mismos medios. También vemos un montón de videos. Mira este video, como un gato comió con un perro, ¿no? ¿Han visto varios de esos? No me digan que no, los han visto. O esta chica cómo se tiró del monte, no sé qué. Hay un montón de esas cosas, ¿verdad? Y todo el tiempo están inundando ese espacio y todo el mundo comparte y reproduce. Eso es parte de esa herramienta que tenemos al frente, ¿no? El asunto es cómo se usa y cómo se le dota de contenidos, qué contenidos le queremos colocar, qué narrativas queremos colocar en las redes sociales, ¿no? O sea, creo que hay una implosión de las redes sociales, están muy de moda, están muy vigentes, pero el tema es, para mí, por ejemplo, cómo se vincula la comunicación con la acción política, cómo la comunicación hoy día, que se ha convertido en una dimensión de la acción política, no es absorbida, sino que es ocupada y se ejerce en estos espacios para los distintos actores políticos y actores sociales que tenemos, ¿no? No la comunicación solamente como una herramienta, sino también como un proceso de diálogo, de comunicación, de intercambio con los otros, para el debate y para ejercer el pluralismo. En esta época que estamos en una crisis de ideología, ahora nos han narrado un poco las dificultades que tienen los sectores de izquierda en el Perú. Si miramos a la derecha podríamos hacer otro tanto y también podríamos discutir de qué derecha hablamos, de qué izquierda hablamos, quién está al centro, ¿no? Ya no se sabe mucho, eso está un poco diluido ahora, ¿no? Entonces hay un debate por hacer, por supuesto, en los grupos políticos, pero creo que el tema es otra vez cómo utilizamos las redes sociales para dotar de contenidos para la acción política en este caso o para las otras acciones sociales, culturales, de comunicación, de empoderamiento de los grupos sociales actualmente, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos excedido 2 minutos. Ya no voy a hacer ningún comentario. Ya supongo que en las clases, porque han venido varios de distintas asignaturas, se proseguirá con el debate. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir.